¿Alguna vez te ha pasado que tienes la intención de leer la Biblia y de pronto la abres y empiezas a leer y no entiendes nada o te quedas dormido y te frustras y luego al siguiente día lo quieres volver a intentar y otra vez no entendiste nada, te quedaste dormido? Déjame decirte que eso es algo normal. Y déjame decirte que hoy te quiero animar y darte consuelo, que es algo que al principio, los que ya tenemos la intención de leer las escrituras, nos pasa. En el video de hoy te voy a explicar de qué manera podemos empezar a leer la Biblia sin dormirnos, sin frustrarnos y entendiéndola, ¿no? Una de las cosas porque esto a mí la verdad me pasó, también tuve de chiquita, no sé, la verdad, adolescente, no sé qué edad tenía, pero yo siempre tuve el anhelo de leer la Biblia, y yo empecé a leer la Biblia y de verdad que yo no le entendía nada, ¿no? Y ya la cerraba. Y otra vez de que, ay, sí quiero leer la Biblia, y de verdad que no entendía nada. Queremos leer la Biblia pensando que la vamos a entender toda por completo y no es así. Lo primero que tenemos que hacer, como ya lo había comentado en otro video, es orar, pedirle al Espíritu Santo que por favor nos guíe a leer esos versos y dejar que Dios haga la obra que en su momento nosotros vamos a leer. Hay veces vamos a leer la Biblia, hay veces vamos a leer capítulos y no los vamos a entender nosotros como seres humanos. Pero hay una parte de nosotros, recuerda que somos cuerpo, alma y espíritu, hay una parte de nosotros que es el espíritu, que al momento de estar leyendo la Biblia, la entendamos o no, el espíritu se está alimentando. No siempre los platillos que nosotros comemos físicamente nos van a súper encantar. De hecho, los platillos saludables son los que a veces menos nos gustan a la mayoría de las personas, pero si queremos comernos una carne asada, queremos comernos una hamburguesa, queremos comer comida chatarra porque es lo que de pronto gusta más que la comida saludable. Entonces, lo mismo es con la Biblia. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, tal vez no la entendemos, tal vez no la saboreamos, pero créeme que una parte de ti se está alimentando saludable. Quiero decirte además que pongas aún más ánimo en leerla, aunque al principio no lo comprendas. ¿Por qué? Porque Dios dejó un mandato que debemos de leer nosotros, la Biblia, y aparte con ese mandato hay un regalo que te quiero compartir el día de hoy. Dice así, en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, se refiere a la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es importante que nosotros al despertar leamos un solo verso y al dormirnos podemos leer un solo versículo y meditar en él. La Biblia no se trata de jugar carreras ni contigo mismo. De pronto nos ponemos muy ansiosos y queremos empezar y leer y no entendemos nada. Créeme, con un solo verso que tú encuentres, con un solo verso que tú leas y reflexiones en él, eso te servirá más que estar corriendo carreras, empezar a leer un libro, porque no lo vas a entender. Deja que el Espíritu Santo haga la obra, deja que el Espíritu Santo te llene y te pueda Él explicar qué es lo que te quiere decir en ese verso. Déjame decirte también que para poder aprender a estudiar la Biblia es importante que nos reunamos con 2 o 3 personas más. Hay un versículo que quiero leerte que dice así, en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si quieres sentir la presencia de Dios, rodéate de otros que también lo estén buscando. Dios nos dejó la Biblia no como una sugerencia, sino como un mandato. Y cuando tú te reúnes en comunidad, es decir, con 2 o 3 o más personas, puedes escuchar reflexiones de ese mismo verso que te podrán hacer entender, que te podrán hacer reflexionar, que te podrán hacer escuchar cómo las demás personas entienden ese verso y así llegar a una conclusión, así llegar a una reflexión que los va a nutrir entre 2 o 3 o más.
Te recomiendo para que puedas aprender a estudiar, para que puedas entender la Biblia, te reúnas con más personas, que te reúnas en comunidad, que busques un estudio bíblico en la ciudad en donde estés. Es tan importante, como te digo, no solamente es un mandato, sino también es un regalo para nosotros. En la Biblia no es un libro religioso, es un libro profético que habla en presente, habla en pasado, habla en futuro. En la Biblia no vamos a encontrar cuentos de magia, sino que vamos a encontrar historias reales con personas verdaderas y lo que alguien ya vivió. Son cosas que nos ayudan a nosotros a comprender cómo ellos superaron esas situaciones, cómo ellos llevaron de la mano de Dios esas situaciones, cómo lo lograron y cómo vienen a nosotros a enseñarnos, ¿no? Hay un Job, vamos a encontrar aquí en la Biblia un Job, una persona que lo perdió todo, pero fue restaurado. Vamos a encontrar un Moisés, para aquellos líderes que están liderando un pueblo difícil, una empresa difícil, un equipo difícil, un equipo deportivo, una empresa, cuando nos reunimos a liderar algo. Moisés ya pasó por eso también, liderando un pueblo difícil y agotado, de hecho un pueblo muy terco que adoraba a otros dioses. Vamos a encontrar también a María Magdalena, que es algo que me encanta, como ella estaba totalmente despreciada, totalmente humillada por sus actos en el tiempo de la ley, y cómo Jesús la redimió, cómo Jesús la limpia, cómo Jesús la sana. Lo vamos a encontrar también. Pedro, que negó a Jesús y cómo fue perdonado, pero sobre todo el ejemplo, el mayor ejemplo que tenemos, nuestro Señor Jesús, que Él dio la vida por nosotros, dio la vida por ti, dio la vida por mí, que no nos conocíamos, y fue por amor, y fue crucificado en una cruz del Calvario. Vivió ansiedad, fue traicionado, vivió acusación, vivió tantas cosas que nosotros podemos vivir en el día a día, y cómo leyendo esas reflexiones, esas historias, el Espíritu Santo nos va mostrando cómo nosotros también podemos enfrentarnos a esas situaciones. Por eso te digo, es importante que te juntes con 2 o 3 o más y busques una célula para reflexionar juntas. De verdad que será una gran bendición. Otra de las cosas que te quiero decir esta mañana, que es que cuando lees la palabra, además de prosperar, como se los decía ahora en Josué 1:8, al no leer la Biblia es un error. ¿Por qué es un error? Dice en Efesios 4:14, es importante leer la Biblia. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategia de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso necesitas conocer la verdad, para que nadie venga y te engañe con palabrerías. Hay muchas personas muy de alta influencia, hay unas personas que son demasiado convincentes, y de pronto nosotros nos sentimos chiquitos. ¿Por qué? Porque sabe más, porque es el estudiado, porque es el que triunfó en las finanzas, en sus negocios, y Claro, de las personas hay que agarrar siempre lo bueno, pero sin dejar siempre de un lado las escrituras, la palabra, lo que Dios desea para nosotros. Por eso es importante que cuando nosotros escuchemos un consejo de una persona, sopesarlo, ¿cómo se dice? Valorarlo con lo que escrito está. Pero si no conoces qué es lo que Dios quiere, si no conoces qué es lo que dice aquí la Biblia, si no conoces qué es lo que quiere Dios, ¿de qué manera tú te vas a defender, o de qué manera no te van a engañar? Para que no te engañen, tú necesitas conocer la palabra de Dios. Es bien, bien importante. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia, de pronto vas a leer la Biblia, no le vas a entender nada, como decíamos al principio, pero de pronto vas a entender todo y te vas a identificar tanto con lo que estás leyendo que vas a llorar y vas a leer, una pequeña oración y vas a seguir llorando y vas a parar y lo vas a seguir leyendo, y así, ¿no? De pronto el Espíritu Santo nos llena tanto, nos da tanta reflexión que hace cambios, nos empieza a ministrar en nuestros corazones.
y es importante leerla. Yo sé que para católicos, para cristianos, nos reunimos los domingos en los servicios, ya sea de las misas, o ya sea de los servicios dominicales, ¿no? Y vamos y escuchamos a un pastor, escuchan a un padre y ya, sales de la iglesia, en ese momento te sientes muy bien contigo misma y te vas y no sucede nada distinto. Entonces, realmente la convivencia con Dios, la relación que tengas con Dios, no va ligada a los domingos de ir a misa, ni va ligada a asistir a un servicio por semana. Y los otros 7 días, pues ya ni te acordaste de Dios, ¿no? Aquí está muy claro que Dios nos invita a reflexionar en su palabra de día y de noche los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, eso va a ser una gran diferencia en tu vida y tú te vas a ir dando cuenta cómo te llenas de paz. Nosotros acá en Culiacán tenemos un estudio bíblico en nuestra iglesia de Dios Viviente Ministry, la sucursal aquí de Avivamiento, actualmente estamos en Tierra Blanca, y platicando con nuestras compañeras de célula y con nuestros compañeros, con un compañero que tenemos ahí de célula, les preguntábamos acerca de cómo se habían sentido ahora que están leyendo la Biblia, ¿no? Y es impresionante que ellos tenían algunos 5, 6, 7 años de cristianos y nunca habían leído la Biblia. Digo, habían ido a cultos y de pronto, saquen sus Biblias, y sacas tu Biblia y lees el versículo que te quiera dar el pastor. Pero realmente un hábito de leer la Biblia no lo habían tenido. Varios de los comentarios que me hicieron sentir, que me motivaron a mí, sentirme motivada de seguir leyendo, de seguir comprometida con Dios, de leer, de conocerlo, es que les comentaban que les daba identidad, les da un norte a cómo reaccionar, la llenaba de paz. Dice que a veces no entendían qué es lo que estaban leyendo, pero no sabían ni cómo, y les llenaba de paz en sus corazones. Entonces, lo mismo, si varias personas acá en el estudio bíblico dieron ese testimonio, lo mismo va a ser también contigo. Entonces, yo quiero invitarte a que empieces a leerla, aunque no la entiendas, que empieces a escudriñarla. Escudriñar, cuando dicen escudriñen las escrituras, es estudiar a fondo, no nada más leer así, nada más sin entender, sino estudiar a fondo qué significa cada palabra, porque en la Biblia vas a encontrar palabras que no vas a entender, ¿no? Entonces es importante tener pausa, es importante bajarle al ruido del aceleramiento, porque sabemos que en este mundo estamos acelerados, que queremos todo rápido, pero con Dios no es así de rápido. Dios necesita también su tiempo, Dios necesita su tiempo a solas y su tiempo en comunidad, y vas a ver cómo poco a poquito eso te va a ir llenando, te va a ir sanando, te va a ir restaurando, y de pronto te vas a sentir tan bien que ya se te va a hacer un hábito. Claro que a veces, como lo dice la Biblia, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es el que se está nutriendo, pero el alma es la que de pronto no quiere estudiar, el alma es la que le da flojera abrir la Biblia, las ocupaciones y las distracciones. Pero yo te invito a que te comprometas contigo mismo, contigo misma, a leer un verso, a leer un versículo diario y a reflexionar en él. Créeme que Dios hace un gran cambio con un solo verso, y no en comerte toda la Biblia, porque te puedes frustrar. Mejor vete despacito. Hay unas aplicaciones, no traigo aquí mi celular. Hay una aplicación que se llama Your Version de Holy Bible. Te voy a dejar aquí la fotito de la aplicación que tú puedes bajar en tu celular, y ahí en esa aplicación, en el inicio te va dando un verso diario y te va dando la reflexión de ese versículo. Con eso puedes empezar también. En esa misma aplicación tú te vas a una aplicación, a un apartado donde dice planes, y ahí vas a encontrar un plan de acuerdo a la necesidad que tú estés pasando. Lo buscas como amor, estrés, liderazgo, y tú vas a buscar ese plan y lo vas a encontrar, y es un devocional diario. Uno tras día. Hay veces unos cortitos que son de 3 días, hay veces que son unos de 7, de 21, dependiendo cómo tú te vayas sintiendo. Yo te recomiendo que al principio hagas planes y metas cortitos, y que puedas festejar cada 2, 3 días que tú
cumplas el estar leyéndolo, ¿no? Y como ya te dije, reúnete en comunidad, reúnete, busca un estudio bíblico donde puedas aprender, donde puedas desmenuzar, donde te puedas, donde también te puedas tú expresar acerca de cómo te sientes. Y seguramente si esas personas están buscando de Dios igual que tú, va a haber palabra que te va a edificar mucho. Quiero cerrar con esto. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, que la Biblia te enseña, la Biblia te empieza a dar como te empieza a hacer que reflexiones de tu vida, de cómo estás llevando tu vida el día de hoy y cómo Dios necesita o desea que la lleves. Te ayuda también a corregir lo que estamos haciendo mal, a corregir lo que está a nuestro alrededor que no es la voluntad de Dios, y nos instruye en justicia, nos hace caminar como personas justas, nos hace caminar en santidad. Lo más hermoso de esto, que cada vez que tú leas la Biblia vas a encontrar palabras de consuelo, de amor y de esperanza. Entonces dejamos esto por el día de hoy. Te bendigo. Recuerda, antes de leer la Biblia, orar. Es una oración corta. Hay personas que me dicen: oye, es que yo no sé cómo orar. Es que no es que necesites saber cómo orar. Dios no le interesa que tú pongas palabras rimbombantes en tu boca, ni que le hables como habla el pastor o como habla tu amiga que ora muy, muy padre. Dios lo único que necesitas es que con tu corazón sincero tú le digas: Padre, aquí estoy, Señor Jesús, aquí estoy, por favor, ayúdame a leer la Biblia porque la verdad yo no entiendo nada. Eso, créeme, es una oración. Entonces, trata de que esos sentimientos, eso que tú estás pensando, díselo así, tal cual, y poco a poco, mientras lees la Biblia, vas a ir aprendiendo aún más cuál es la voluntad de Dios. Recuerda que hay un versículo que me gusta repetirlo mucho en mi día a día, que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, y todo lo que pase en nuestras vidas, todo lo que pase en nuestras vidas siempre obra para bien. Nos vemos en el próximo capítulo.